Buenas tardes, confirmen el audio, por favor. Doctora Sandoval, doctor Víctor, doctora Villalobos. Confirmo audio. Buenas tardes, mi nombre es Melquisedec Molina, yo soy médico general del Hospital Centro Plana y el día de hoy vamos a dialogar sobre la atención del recién nacido con sepsis neonatal temprana de acuerdo con una guía de práctica clínica del Ministerio de Salud y Protección Social. El día de hoy, a través del programa de capacitación e información continua del Hospital Centro Planadas, dialogaremos estos temas como bibliografía. Tenemos pues la guía de práctica clínica para profesionales, la guía completa, y tenemos estos protocolos de la Asociación Española de Pediatría, que son el protocolo de diagnóstico de infección, la alimentación para entrar líquidos y electrolitos, sepsis del recién nacido y protocolo de la clínica Valle de Hebrón de España, del agosto del 2021. Entonces, primero que todo, ¿qué es la sepsis neonatal? No es sino una situación clínica derivada de la invasión de bacterias, virus u hongos en el torrente sanguíneo del recién nacido. Esto se dice que pues en los primeros 28 días de vida, secundario a que pues, este es el tiempo de que el ciclo de vida del neonato se cumple. Se dice que desde los 0 hasta los 28 días de vida, teniendo en cuenta que de 0 a 7 es recién nacido y de 7 en adelante hasta los 28 días es neonato. También aplica esta guía para los recién nacidos de muy bajo peso secundaria que presentan los mismos factores de riesgo que los pacientes que son neonatos. Entonces, ¿cuáles van a ser los principales factores de riesgo o qué está pasando en nuestro pequeño neonato y por qué es más propenso a presentar lo que es la sepsis? Pues lo primero va a ser una inmadurez del sistema inmune. Vamos a ver que el peso transplacentario de la IgG materna está disminuido. Además de eso, pues una inmadurez relativa de todos los mecanismos inmunes. Esto también está conllevado a que desde muy pequeño, como la inmadurez del sistema inmune, también tiene exposición a microorganismos del tracto genital materno, llámese una infección amniótica, un contacto o un parto prematuro desencadenado por una infección. Dentro de los factores periparto, pues están los traumatismos, el escaldo de cuero cabelludo, que no es más que pues, la laceración del cuero cabelludo secundario a procedimientos. Tenemos también los procedimientos invasivos, llámese colocación de del menor. La primera defensa, que pues la piel va a ser fina, fácilmente erosionable, y una presión antibiótica hace que condicionemos al menor a que esté expuesto a otros patógenos como hongos. Entonces, puntualmente, dividiendo así, ¿qué nos va a conllevar a cada una de estas? Una sepsis vertical, que no es más que Disculpa, se la está perdiendo principal, la señal. la principal. No sale nada para que se gente. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la principal causa de la sepsis de origen vertical, que va a ser de la madre transmitida hacia el producto, va a ser la prematuridad, seguido de la rotura prematura de membranas, una ruptura prolongada de membranas, como tal, los signos de coriamnionitis, un líquido amniótico maloliente, hipoxia fetal o depresión en el nacimiento, una infección urinaria materna sin tratamiento o gérmenes patógenos en el canal del parto, especialmente el Streptococcus agalactiae del grupo B beta hemolítico, que es la principal causa actualmente a nivel mundial de causas de sepsis neonatal.
tenemos también en una muy poca cantidad, pero que no es despreciable, lo que son las sepsis de origen nosocomial. Esta sepsis de origen nosocomial van a estar, el primer factor de riesgo es que el recién nacido tenga muy bajo peso, que tenga catéteres intravasculares, una nutrición parenteral, antibiótico-terapia o cirugía. Entonces, a grosso modo lo podemos clasificar en estas tres maneras. Entonces, para que sea más fácil, ¿dónde la adquirió el mecanismo de transmisión? El inicio de la sepsis, de los síntomas que estamos presentando o la estancia. Entonces, ¿de dónde sacamos el menor? Nuestro menor, casi todas las sepsis de inicio precoz de 72 horas pues vienen del canal del parto, porque se dice que antes de las 72 horas no hay colonización de bacterias en la piel del menor. Entonces vamos a tener en cuenta de que entonces todas las sepsis precoces van a ser menores de 72 horas, no. Porque puede que el menor haya durado menos de 72 horas dentro de una unidad de cuidados intensivos y el menor esté presentando ya una sepsis secundaria a los medicamentos o a las intervenciones realizadas en la UCI. Siguiente a esto, tenemos también sepsis de inicio tardío, que son de transmisión vertical, que son todos estos patógenos. En realidad, las sepsis en unas literaturas nos mencionan de que pueden ser de transmisión vertical hasta las 120 horas. O sea, casi hasta los 5 días de nacimiento del bebé puede presentar tranquilamente una sepsis de origen vertical. Y obviamente las sepsis comunitarias, que casi siempre son sepsis originadas en focos como el ónfalo y mucosas del bebé que se infectan por la mala atención que tienen las madres como los niños. Y la sepsis de transmisión nosocomial, según la estancia hospitalaria que así tengan. Entonces vamos a comenzar con lo que es la sepsis de transmisión vertical. En pocas palabras, se produce por la consecuencia de la colonización del feto antes, durante el parto, por gérmenes procedentes del tracto materno. ¿Qué cosas aumentan el riesgo puntualmente? La ruptura prematura de membranas. Además de eso, una corionitis, y todos los pacientes que tengan parto prematuro tienen un alto riesgo de sepsis neonatal, por eso siempre deben ser derivados a un nivel de complejidad con mayor resolución. Nosotros tenemos aquí dentro del hospital la posibilidad para todos nosotros que hacemos control prenatal, el cómo ordenar lo que es la prueba para rápida para el estreptococo del grupo B. ¿Por qué? Porque este es el patógeno que está directamente relacionado con lo que es la sepsis neonatal secundaria al contacto con el menor en el canal del parto. Ahí está el código, así es como se pide, para que lo pedamos en los pacientes de 35 a 37 semanas de nuestra institución que vengan al control prenatal. Esto es obligatorio y está contemplado en la 3280. Entonces, bien puntual, ¿cuál va a ser la etiología más frecuente en nuestros menores? Pues siempre bacteriana. Los virus y hongos suponen menos del 1% de los casos. Sin embargo, hay unos casos puntuales como la selección por antibióticos que hace que los hongos, al no haber selección dentro del tejido del menor y al estar presionado por antibióticos, los hongos tienden a proliferarse aún más y puede crear una micosis en el menor. Sin embargo, estos tres estudios que están acá nos muestran que desde el 96 hasta el 2006, siempre el más frecuente fue el estreptococo del grupo B agalactiae, que es el que estamos visualizando en la presentación. Sin embargo, no podemos echar a un lado lo que viene siendo el punto de otros, por ejemplo, Streptococcus fecalis, que es un estreptococo enteral. Esto nos vamos a encontrar en el tracto intestinal de nuestras maternas. Esto es colonización normal de las maternas. Sin embargo, hay estreptococcus fecalis que son multiresistentes. Por ejemplo, aquí tenemos una hospitalizada en estos momentos, una paciente con un estreptococcus cloacae, que es de la misma familia de los fecales, que es multiresistente, resistente a la cefalosporina de primera generación y solo resistente a aminoglucósidos, que es de difícil manejo en embarazadas. Entonces, estos dos señores que están acá se pueden identificar fácilmente por un cultivo rectoperineal que le hacemos a nuestras embarazadas. Siempre orientarlo con un antibiograma para poder saber qué está pasando. Otra de las cosas que vemos muy comúnmente son los enterococos, como la enterobacteria
como el E. coli, que es comúnmente de los más frecuentes, con un 11% de los gram negativos, y por supuesto no podemos olvidar los hongos, que vienen siendo también un 1.4%. Entonces, no olvidarnos de que siempre Estreptococcus grupo B, E. coli y F. cali, todos en el tracto gastrointestinal materno, por lo cual siempre es importante pedir un cultivo rectoperineal para las embarazadas. Dentro del diagnóstico y clínica de nuestros pacientes vamos a ver de que las manifestaciones de la sepsis neonatal es muy inespecífica. Básicamente lo que nos refiere la mamá es no se ve bien, no tiene una buena regulación de la temperatura, el paciente puede ir con fiebre o inclusive hasta hipotermia. Por eso, aún así, no lo sientan con fiebre, siempre es bueno tomar la temperatura al menor, y si está por debajo de 35 es un signo indicativo muy patognomónico de sepsis. Sobre todo porque aquí las mamás los autorregulan con las super cobijas, super gorro, super todo, y el niño viene súper forrado, sudando, y viene con 35 de temperatura. Es un signo patognomónico de sepsis. Las dificultades para la alimentación, la apatía y una taquicardia inestable, recordando que en los neonatos la taquicardia va por encima de los 160 latidos por minuto. Una fase de estado. Entonces, ¿qué es una fase de estado? Que son todos esos síntomas que son sindromáticos. Puede ser simplemente diarrea, distensión abdominal, hepatomegalia, ictericia, hasta síntomas respiratorios como quejido, respiración irregular, taquipnea, cianosis y fases de apnea. Lo más patognomónico de todo esto para la sepsis de origen neonatal es la ictericia y las fases de apnea. Usted tiene un paciente que tiene ictericia, usted tiene que descartar que tenga una sepsis neonatal. Porque vómitos puede ser reflujo del recién nacido, distensión abdominal puede ser cólicos del lactante, la hepatomegalia puede ser secundaria a una patología congénita, el rechazo de tomas por todo lo anterior, pero la ictericia habla de, uno, problemas congénitos de la síntesis o de la conjugación de las bilirrubinas, que también es un motivo de remisión, o una sepsis. Además de eso, tenemos que todo lo que nuestro menor causa apnea es un super hiper alto riesgo de muerte para el menor en las próximas 48 horas, por lo cual ese menor tiene que ser vigilado en este lapso. Después conseguimos con la fase de estado. En los signos neurológicos tenemos que hay apatía, hipotonía, temblores, obviamente las convulsiones. Vamos a tener que las convulsiones también tienden a ser un signo patognomónico de 1, neuroinfección, y 2, sepsis neonatal. Después vamos a ver por qué es tan importante estos signos neurológicos. La fase tardía se acentúa la clínica anterior y demás. Entonces vamos a ver los signos, ya no vamos a ver signos respiratorios, sino signos cardiocirculatorios, como es, pues aquí no tenemos cómo tomar una tensión arterial correcta en un menor, porque para eso se necesita un catéter arterial para poder una presión de un recién nacido de manera correcta. Entonces, pero tenemos el relleno capilar, un relleno capilar que nos marque más de 3 segundos, un alto signo patognomónico de sepsis. Además de eso, una hipotermia, el pulso débil y, por supuesto, esto que dice aquí, palidez y cianosis y moteado. Eso tiene un nombre puntual que es cutis marmórea, que es el cutis de los niños que se ve como si fueran de mármol, como si fueran como unas telarañas moradas en el cuerpo. Eso es súper patognomónico de sepsis. Además de eso, los signos hematológicos, si tenemos una serología que nos dice que tiene una ictericia, una bilirrubina que es una hiperbilirubinemia mixta, hepatosplenomegalia, una púrpura que ya no se llama púrpura, sino una trombocitopenia inmune primaria, y pues hemorragia del menor, alto riesgo de estar padeciendo una sepsis. En cuanto al diagnóstico, pues lo primero la primera fórmula de diagnóstico para nuestro recién nacido va a ser la clínica, y sobre todo una historia antenatal correcta. Averiguar todo lo que nuestro niño nos puede estar perjudicando desde la historia antenatal. ¿Cuántos controles tuvo la mamá? ¿Qué pasó con la mamá? ¿Qué tipo de parto tuvo? ¿Cómo le cortaron el cordón al niño? ¿Fue domiciliario? ¿Fue intrahospitalario? Este menor, ¿qué está pasando con él? La mamá tenía el cultivo negativo, lo tenía positivo, tenía la mamá historia, de bacteriurias asintomáticas en el embarazo, tenía la mamá alguna historia de infección vaginal en el embarazo, tuvo la mamá coriamnionitis o no. Entonces, el primer factor de riesgo para todo eso va a ser un parto prematuro, ¿vale? El niño no está bien formado, esto va a aumentar toda la fisiología de la enfermedad dentro del menor. Además, una ruptura de prematura de membranas prolongada, son más de 18 horas antes del parto,
vamos a tener que va a ser aún más riesgoso para nuestro bebé. Y si ya tiene signos clínicos de coriamnionitis, el menor definitivamente va a estar. Aquí lo que dice atrás es que simplemente la sospecha se puede fundamentar en los riesgos y puede aún así de una vez solicitar el tratamiento para el menor. Si usted tiene estos riesgos completos acá y ya tiene el diagnóstico y el paciente tiene toda la clínica, iniciar tratamiento inmediatamente. Entonces, a manera de información, ¿con qué es la coriamnionitis en las embarazadas? No es más que la infección del líquido amniótico y el corio dentro en proceso de gestación. Entonces, la criada puntual y que no se nos va a olvidar más nunca es el dolor abdominal bajo, la fiebre materna y el líquido amniótico maloliente. Esos tres están incluidos dentro de unos criterios que son los criterios de Gibbs, que son la fiebre materna más dos de los criterios que están acá. Tenemos una paciente que tiene más de 10.000 leucos, además de más de 15.000 leucos, además de eso, taquicardia materna, taquicardia fetal. No le pueden tocar el útero porque le duele. Y líquido amniótico maloliente tiene todos los criterios de Gibbs para una coriamnionitis. Entonces, a esa paciente hay que iniciarle manejo. Sin embargo, con dos de los criterios que mencioné anteriormente puedes dar. Y si tienes una paciente que no sabes qué tiene, que el niño está con taquicardia fetal, pero la mamá está bien, aún no ha roto las membranas, que es lo más común que puede pasarnos, porque nosotros no recibimos pacientes con ruptura prolongada, sino que las remitimos enseguida, pero como estamos aprendiendo para la vida, si en un momento tú no tienes el líquido maloliente, pero estás en un tercer nivel, le puedes hacer un estudio del líquido amniótico y vamos a ver que si tiene más de 30 locos por campo, una presencia de microorganismos en la tinción de Gram, o un cultivo de líquido amniótico positivo, una glucosa menor de 15 miligramos que el líquido amniótico que en la sangre positivo, los criterios de coriamnionitis subclínica y iniciar tratamiento también. Alto riesgo de sepsis natal para ese niño. O sea que no puede ser tenido en un primer nivel de cumplimiento. ¿De aquí cuáles podemos hacer? Fácil. Tomamos un poquito de líquido amniótico, le decimos a la bacteria que damos una tinción de Gram y si tiene algún tipo de tinción, llámese Gram positivo o Gram negativo, ese niño tiene una coriamnionitis subclínica. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico es 100% estéril. No debe tener ningún tipo de bacteria. Un espéculo y mucha suerte. De todos modos, el paciente tiene que ser. Por eso es que es importante que no nos quedemos con esas maternas que ahí está en uno y exprime, está en uno, pero de pronto comienza el trabajo de parto, pero tú no sabes por qué rompió las membranas. Si la ruptura de membranas ideal debe ser intraparto siempre. ¿Por qué? Por el riesgo alto de contaminación del estreptococo de grupo B que está en el canal hacia el menor. Eso el estreptococo de grupo B puede colonizar la vagina de la mamá y la mamá puede ir toda la vida con él, pero como el menor el feto es un entorno estéril, él no debe tener ninguna bacteria y por más mínima, entonces tener hasta 120 horas después del parto para presentar una sepsis. Entonces te quedaste con la materna y la condujiste que tuviese 12 horas de trabajo. Es una ruptura significativa, pero todavía no es prolongada. Por X razón no le pusieron antibióticos, que es otro de los conceptos que hay que mejorar acá en la charla para todos, que es que a toda paciente con ruptura de membrana, llámese en 5 o en 2, hay que colocar el antibiótico. ¿Por qué? Exactamente por eso, porque casi siempre pues, las maternas están haciendo los controles de manera adecuada y no sabemos si cuál tiene o cuál no tiene. Ahorita vamos a decir eso. Entonces, importante, estos dos puntos son unos tips súper puntuales para todos nosotros. Toda paciente que tenga antecedente una bacteriuria materna por estreptococo del grupo B durante la gestación tiene una muy alta probabilidad de tener una colonización en el canal del parto. Entonces, pero como aquí no tenemos tampoco cómo ni casi siempre las maternas reportan los urocultivos negativos, porque el crecimiento que reportan es nada más pues colonización. Si usted tiene una paciente que durante toda la gestación fue luchando con bacterias asintomáticas, tenga por seguro que esa paciente, su canal materno, tiene bacterias. Otra de las cosas, si tiene un hermano, si el hermano anterior hizo sepsis, esta paciente también tiene un alto riesgo de tener todavía colonización dentro de su canal vaginal. Entonces, ahora vienen definiciones puntuales de qué vamos a hacer con cada paciente y cómo clasificamos cada uno de los casos. Entonces, lo primero, la confirmación diagnóstica, pues la sepsis del menor a nosotros es lo que más nos importa. ¿Por qué? Porque no tenemos estudios paraclínicos, pero si más adelante lo podemos tener, la clínica es lo que nos va a valer de todo. Vamos a valernos de la fase de estado y fase tardía. Si ustedes tienen un menor de edad que no les gusta cómo se ve, es mejor que lo revisen.
Hiperbilirubinemia indirecta, que puede ser asociada a lactancia materna, a patologías fisiológicas del embarazo. Sin embargo, nosotros acá no tenemos cómo saber si es secundaria a lactancia materna o no. Entonces, los signos clínicos van a ser lo más importante siempre. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Confirmación por serología y hemática. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fácil. Tenemos un hemograma, aquí es muy completo, sin embargo, no nos dan dentro del mismo hemograma, como acá es de cuarta generación y no de quinta, no tenemos que nos den las distribuciones de los neutrófilos dentro del hemograma. Sin embargo, podemos hacerlo aún así aquí en este nivel de complejidad a través de un extendido de sangre periférica. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar si el neonato tiene o no una sepsis? Lo que es el índice de neutrófilos inmaduros y maduros. ¿Qué pasa? Normalmente los niños tienden a tener inmaduro todo su sistema inmune, ¿vale? Todo el sistema inmune de ellos están inmaduros, sin embargo tienen una muy baja reserva de neutrófilos segmentados, que son los que ya están al final de la maduración. ¿Qué pasa? Una vez que el niño vaya saliendo o vaya madurando, esa reserva va a aumentar. Sin embargo, como estamos hablando de neonatos, no va a pasar mucho tiempo, le va a dar la sepsis, y el niño va a mandar todos esos neutrófilos segmentados, por así decirlo, a matar la infección, y no van a ser suficientes, porque van a ser, aún así, muy pocas reservas para una infección de una bacteria del canal vaginal de la madre y o de la patología del entorno nosocomial. ¿Qué va a pasar? El niño no va a quedarse sentado esperando a que produzca más y que esté maduro. Él va a mandar todo lo que son las bandas, que son formas inmaduras de los neutrófilos, y los metamielocitos, que son fórmulas aún más inmaduras de los neutrófilos, a que también hagan su trabajo. Entonces, ¿qué nos está avisando esto? Que definitivamente si usted tiene un menor que en su índice de inmaduros maduros está viendo que tiene más inmaduros que maduros, este niño está cruelmente infectado. ¿Por qué? Porque está tan infectado que está utilizando sus formas inmaduras para poder llevar a cabo el proceso de su propia desinfección. Entonces dice que un índice de inmaduros sobre totales, vamos a ver que si es mayor a un 0.20, vamos a tener una sospecha. Pero si es mayor a 0.8, vamos a tener un alto riesgo de muerte por sepsis. ¿Cómo se saca esto? Tiene un recuento de 15.000 leucos y tiene que, usted solicitando esto que les voy a mostrar aquí, el extendido de sangre periférica, un conteo de neutrófilos inmaduros y totales. Si usted tiene cómo formar cada uno de estos señores, que son los segmentados bandas metros, usted los suma y eso le da, entre bandas y metamielocitos, le da los inmaduros. Y los totales son los 15.000. Usted le saca el 18% a 15.000, le da el número, y los otros, o sea, los totales los divide entre el número que le dio. Aquí pues dio 0.34. El índice dice que el 0.34 de neutrófilos de las formas son inmaduras. ¿Qué quiere decir esto? El menor no ha agotado las formas inmaduras aún, ¿vale? El menor está todavía respondiendo al estímulo de la sepsis. Aún no se le han acabado las bandas. Si eso fuera menor de 0.8, ¿qué quiere decir? Que el menor está rellevado el berraco y que necesitamos actuar rápido. Importantísimo esto. Siempre que vayamos a pedir PCR, que vayamos a pedir recuento globular, recuento de todo, siempre es importante que el tiempo de inicio de la infección siempre es mayor de 4 horas, ¿vale? El recuento globular de los neonatos es de 4 a 6 horas, por lo cual si usted se lo pide al nacimiento le va a salir normal. Inclusive a las 4 horas le sale normal. Lo importante es siempre pedirlo de hacer unas hemáticas seriadas para ir viendo los cambios en el menor. Entonces, dice que de 4 a 6 horas el recuento globular y la PCR se eleva de 8 a 12 horas. Sin embargo, si usted en este periodo no trata al menor, el neonato va a terminar infectado. Entonces, así en resumen lo que acabo de decir es, unos leucocitos totales mayor de 5.000, menor de 5.000, unos neutrófilos mayor de 15.000, menor de 5.000, y un índice de inmaduros totales que sea mayor de 0.2 o una trombocitopenia
menores de 100.000 son indicativos de que el menor está sano. La PCR, lo que les había comentado, siempre se eleva después de 10 a 12 después del insulto infeccioso y tiene una vida media de 24 a 48 horas, por lo cual siempre es bueno corregirla, o sea, tomarla seriedad de cada 24 a 48 horas, y siempre tiene un valor predictivo negativo muy fuerte que dice que si el menor tiene menos de 1 miligramo por decilitro durante el periodo de las primeras 48 horas de vida, tiene un valor predictivo negativo, o sea que si está en ese valor, el menor no tiene sepsis. Sin embargo, aquí la PCR nos reporta siempre menor de, o sea que tiene que ser cuantitativa y este valor es para la vida y no nos sirve. ¿Qué otras cosas elevan los leucocitos en el neonato? El neumotórax, un parto difícil, convulsiones y la toxemia materna, o sea, la preeclampsia. Esto puede ser una respuesta nerviosa, por lo cual si usted tiene un niño así, remítalo. Igual hay que remitirlo. Todas esas son condiciones de remisión. Esto es para la vida, que no tenemos procalcitonina, sin embargo, no es tan bueno. El día que les pregunten por qué no es tan bueno, porque se eleva fisiológicamente en las primeras 48 horas del neonato, entonces vamos a tener un falso positivo ahí. La confirmación de todo esto es a través de los hemocultivos. Tenemos que tomarle 2 muestras de sangre periférica a nuestro menor, siempre 2. ¿Por qué? Porque el rendimiento es mejor cuando se toman 2, disminuye el riesgo de interpretaciones erróneas de contaminación. La especificidad es del 100%, o sea que si lo tiene, lo tiene. Y encontramos que tiene. Pero si no lo tiene, tiene un 80%, por lo cual hay un 20% de que el menor salga negativo y aún lo tenga. Siempre hay que, para los pacientes que tengan sospecha, bueno, aquí hay una gran controversia entre múltiples bibliografías que dicen que, hay unas que dicen que a todos los niños con sepsis natal hay que tomarle punción lumbar. Y hay unos que dicen que solo los que muestren signos de meningitis. Y otros que dicen que no a ninguno. Sin embargo, en la literatura está bien descrito que casi siempre el 20 al 25% de las sepsis natales traen meningitis con ellos mismos. ¿Por qué? Porque si atraviesa la barrera placentaria, el estreptococo, hay una alta probabilidad de que también atraviese la barrera hematoencefálica del menor y también produzca una meningitis bacteriana a nivel cerebral. Entonces el niño tiene rigidez de nuca, no come convulsión. Tenemos que estar muy pendientes de los signos clínicos neurológicos, de la fase de estado del menor, para darnos cuenta si el paciente también necesita una punción lumbar o no. Siempre deberá individualizarse por menor. Entonces, otra cosa que debemos hacer, pues el leucocultivo, es muy raro que haya menores de sepsis que tengan sepsis con un foco urinario. Es muy raro, sin embargo, después de las 72 horas, secundario al uso de implementos en las unidades de cuidados intensivos, tenemos que los menores se han contaminado, pues. ¿Cómo? Desde hoy empezó como a agitarse, le dice con el ¿Está tosiendo? sí, así. Fíjate, con gripita que me decía antes de con gripita y cantó, le he dado un Ella es atópica. Ella sufrió de asma. sí. Es como antes de Entonces, importante aquí, pues, bueno, el leucocultivo, si el menor tiene una sepsis tardía y tú no sabes de dónde viene, estás en una unidad de cuidados intensivos neonatales, tú le pides un leucocultivo. Aquí pues tenemos un parcial de orina, no es tan súper bueno, pero algo se ve ahí, ¿vale? Si ves al niño que tiene 8 cruces de bacteria, pues, después de las 72 horas puedes pensar de que el niño pueda tener una infección, una sepsis de origen urinario. Es rarísimo, sin embargo se ve, y hay que estudiarlo con ecografía de vías urinarias, urocultivo, y hay que hacerle de todo, brutal, de todo, porque lo más posible es que el niño tenga una malformación de la vía urinaria. El cultivo de aspirado traqueal es muy importante siempre y cuando se haga las primeras 4 horas de la intubación del menor. Tuvimos el menor aquí, lo intubamos, tal. Si tuviésemos una unidad de alta complejidad, haríamos el aspirado traqueal para descartar de que tenga patógenos del canal materno dentro de la vía. ¿Qué sería lo más común? Pues si tienes una corioamionitis y el niño normalmente se traga el líquido, pues es obvio que vamos a tener ahí. Entonces vamos con los casos puntuales. Una sepsis vertical confirmada. ¿Qué es?
un niño menor de 72 horas con clínica, biología, o sea, hemática y un hemocultivo positivo. Pare de contar, usted hizo el diagnóstico ¿con qué? Con un hemocultivo positivo, menor de 72 horas, clínica y biología. El niño está enfermo, tiene un hemocultivo positivo, ya, diagnóstico, tratamiento. Pare de contar. O en mayores de 72 horas que la mamá tiene un factor de riesgo. Hombre, tuvo poliomielitis, tuvo una ruptura prolongada, además de eso el niño fue prematuro. Vea, esto, un hemocultivo positivo y el niño con clínica, nada que hacer. Además de eso, ausencia de datos sugerentes de mención no costocomial. El niño nunca le tomaron una vía central, el niño no tiene sonda, el niño no tiene nada que nos haga pensar de que tenga una infección nosocomial después de las 72 horas. Y sobre todo, lo que nos va a orientar aquí más es el qué sale en el hemocultivo. Porque si sale un patógeno nosocomial tipo Pseudomonas aeruginosa, tipo Ureaplasma urealítico, un puro patógeno Acinetobacter umami, puro patógeno resistente de la UCI, eso no viene del canal materno, a menos que pues la mamá, bueno, la mamá sea severa, ¿no? Sí, claro. Entonces, seguimos. Sexy vertical clínica. Entonces, menores de 72 horas que tengan los factores de riesgo, que tengan la clínica, pero el hemocultivo negativo. Recuerden que el hemocultivo tiene un 20% de riesgo de fallar, entonces, de todos modos, la tiene clínica, hay que darle antibiótico. Y una bacteriemia es que el niño tiene menos de 72 horas, tiene el factor de riesgo, ustedes lo mandaron porque está prolongado, allá le hicieron un hemocultivo y salió positivo para un germen de la vagina, un estreptococo de grupo B. Tratamiento también. Claro, depende. Ahorita le explicamos todos esos casos. La sepsis nosocomial, mayores de 72 horas, neonato, tiene clínica y un hemocultivo positivo con patógeno resistente a la UCI. Menores de 72 horas, necesitan para el diagnóstico factores de riesgo de transmisión horizontal, que tenga catéteres, que tenga tubo, que tenga todo eso, un hemocultivo positivo y además de eso en la UCI, el patógeno que reporte, tenga relación con el patógeno que tiene el niño. La bacteriemia que pues no tenga clínica, tenga los factores de riesgo de transmisión nosocomial y tenga un hemocultivo positivo para el patógeno. Fácil. Aquí está el logaritmo que después nos expone la Sociedad Española de Pediatría, bien puntual. Dice pues, si el niño tiene factores de riesgo y tiene clínica, le hace los estudios, salen positivos, sepsis probable, tratamiento. Si dice que no, le haces el hemocultivo, le haces el urocultivo, punción lumbar y todo eso, y depende de los resultados. Tiene clínica séptica, le hiciste los exámenes, salen normales. No es probable la sepsis, le repites los exámenes a las 24 horas, salieron normales, descartada la sepsis y si están patológicos, sepsis, tratamiento empírico. Si tienes cultivo, pues es terapia dirigida, si no, pues toca empírica. El tratamiento, estas dos bellezas, esas son las presentaciones que tenemos aquí todos. Estas dos bellezas, ampicilina y gentamicina, es el gold estándar para tratamiento de sepsis neonatal. Si tiene meningitis asociada, debes colocarse ampicilina y cefotaxima. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a tener con estos bebés? Entonces, tú recibiste el bebé, al día siguiente tú lo recibes en el turno, te lo entregaron, no, este niño está perfecto, chupando, tomando, todo normal, y de repente el niño con fiebre, y el niño no toma, y el niño llevado al berraco, que la glucometría maluca. Entonces, ¿qué tienes que hacer con este niño? Obviamente pensar en que tienes que derivarlo primero que todo un nivel de complejidad con mayor nivel de resolución, y dieta absoluta, o sea, nada bioral, soporte nutricional parenteral, ventilación mecánica en caso de apnea, drogas vasoactivas si hay hipotensión o shock, diuréticos y hemofiltración si existe una insuficiencia renal secundaria a la sepsis. Fácil. De pronto ahora nos enredamos un poco en el cálculo de la glucosa diaria de los niños recién nacidos prematuros, colocamos 80 porque ellos tienen una mayor dificultad para la asimilación de la glucosa en su sistema, pero si un recién nacido normal día 1 le colocamos 70 ml por kilo día de glucosa al 10% y pare de contar, pero eso no es así como la gente cree. ¿Por qué? Porque tienes que asegurarle al niño que tenga un cálculo de glucosa adecuado, que sería de 4 a 6 miligramos por kilogramo minuto. Es lo que tú tienes que hacer.
Esta es la fórmula excelente por naturaleza para realizar el cálculo de cuánto está recibiendo tu bebé en ese momento, ¿sí pilla? Entonces, por ejemplo, tú le tienes una solución glucosada a 4 cc hora. ¿Cómo se lo sacaste? Con esta tablita que está acá. Tú se lo sacas, tú le colocas, hombre, el niño, vamos a poner un niño que pese 3 kilos, ¿vale? 3 kilos, vamos a hacer la fórmula rapidita aquí. Entonces, 3 kilos por 70, un recién nacido a término, 70 kilos. Son 210 mililitros kilo día. Ese es el agua que tiene que recibir el niño en todo el día. De ahí tienes que sacarle que el azúcar, que los micronutrientes, que tienes que sacarle todo eso, pero eso ya es de manejo de unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es darle el aporte de glucosa necesario y que el niño no se nos deshidrate, porque esa es otra de las causas de fiebre en los menores. Entonces, estos 210 que nos dio lo dividimos entre 24, nos da 8.75 mililitros hora. Que tú, el niño, no tienes que pensar en nada. Ey, si tú no quieres ponerte en la cabeza nada, tú lo que tienes que hacer es esa tablita, le calculas el peso, le colocas 8.75 de ese diario y lo repites. Ojalá en el primer día. Porque el niño no tiene necesidad de electrolitos en el primer día de nacido. Ya a partir del tercer día es que tú tienes que comenzar a colocar que el sodio, que el potasio, que el calcio, que el magnesio. Entonces, ahí está, nació el niño, se puso séptico, lo colocamos a 8.75 cc hora, pero ¿cuánto diablos es? 8.75 cc hora en miligramos, kilogramos minuto. Entonces tú te vas aquí a la tabla. Si el niño, vamos a poner que dio 4, bueno, 4, el niño pesaba la mitad, era un neonato, era 1.5, era un pretérmino, bajo peso, muy bajo peso al nacer, pesaba 1.5, ahí nos dio 4. Entonces vamos a colocarle 4 cada cc de la glucosa al 10% tiene 0.10 gramos por cc, entonces nos daría por 4 cc por hora, nos va a dar, quitamos y nos da 0.4 gramos hora, ¿vale? El bebé está recibiendo 400 miligramos hora o 0.4 hora. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a transformarlo a miligramos, kilogramos, hora. ¿Qué hay que hacer? Dividirlo entre el peso para sacarle cuánto está sacando cada gramo, kilogramo, hora. Después lo pasamos a miligramos, eso da 333. Y lo dividimos entre 60 minutos, que es lo que da en los minutos que tiene la hora para ver cuánto tiene miligramos, kilogramos, minutos. De nuevo, el bebé estaba recibiendo 0.4 gramos hora. Eso lo sacamos arriba porque ese es los cc que le estábamos dando y que cada cc de la glucosa tiene 0.10 gramos por cc. Eso lo vamos a dividir entre el peso del niño. Este niño pesa 1.2 kilos, extremo bajo peso al nacer. Hay que sacarle, entonces, como estamos sacando miligramos, kilogramos, hora, vamos a pasar eso que nos dio kilogramos entre hora, lo vamos a pasar a miligramos. ¿Cómo? Lo multiplicamos por 1000, porque un gramo son 1000 miligramos. Ya, lo pasamos a 1000, nos dio 333. Pare de contar, ya no son gramos, sino que son miligramos, kilogramos, hora. Si queremos sacar el minuto, hombre, lo dividimos entre 60 y ya. Nos da 5.5 miligramos, kilogramos, minuto. Ahí está. Dentro de lo que teníamos que era el niño, queda de 4 a 6. O más fácil aún, cogemos el total de gramos, kilogramos, hora, que es 0.33, lo multiplicamos por 16.7 y te da exactamente lo mismo. Ahí te regalé ese regalito. Más fácil aún. De todos modos, ahí quedan las diapositivas. Importante, pues, que los niños tengan este requerimiento. En las primeras 48 a 72 horas no se administra potasio y el sodio no se administra en las primeras 48 horas. Si hay hipercalemia, la glucosa tiene que ir a esa dosis. En prematuros tiene de 4 a 5 con un tope de dosis, iniciando en 5, ¿vale? ¿Por qué dicen un tope de dosis? Porque los niños en sepsis hacen hipoglicemia, pero eso ya es otro tema aparte de hipoglicemia neonatal. Entonces, la duración del régimen antibiótico según el agente causal, aquí como lo más común, pues es los Staphylococcus aureus y la E. coli, pues todos deberían ser hasta los 10 días, ¿eh? Si algún día no les aceptan un menor, porque puede pasar que no nos acepten un menor que es venezolano, que no tiene papeles, llevarle siempre tratamiento antibiótico hasta cumplir los 10 días. Si tiene signos de meningitis hasta los 14 días, y las otras complicaciones, pues ya deberían ser descartadas por un alto nivel de complejidad. Dosis
dosis para todos. Dosis de todos los medicamentos. Es importante que estamos colocando la ampicilina, la estamos colocando cada 6 horas. Y los primeros 7 días, según el peso, son cada 8 horas. ¿Cuánto es? 50 cada 8 horas. 50 miligramos. Y después sí pasa a 50 cada 6 horas después de los 7 días. ¿Por qué? Porque los niños recién nacidos tienen una disminución en la tasa de filtración glomerular, lo que hace que el antibiótico se demore más en filtrarse y demora más. Entonces, ya saben, 50 cada 8 horas los primeros 7 días de vida y ampicilina cada 6 horas los primeros. Ahí están los restos de medicamentos. Pues se puede utilizar penicilina, sin embargo, lo que está recomendado es la ampicilina. Acá dice que 50 por kilo. 50 gramos. Lo que pasa es que eso depende de tu peso. La carrera dice menor de 1200, 1200, 2000 de los Este es el que tenemos nosotros acá, ¿no? Pero igual nos pueden hacer un niño que tenga 1200 gramos, un muy extremo bajo peso al nacer, que nacen de 1200 gramos. Que dice que 50 miligramos por kilo. Es la dosis. Sí, o sea, tú le colocas 50 miligramos por kilo cada 12 horas. Es que dice la cantidad de miligramos, ¿cierto? Por Por kilo y la frecuencia en que tienes que dártela. Mira que es diferente el niño que tiene de 0 a 7 días al que tiene más de 7 días, que es de cada 8 y de cada 6 horas. ¿Vale? Yo también tenía ese error. Quiero calcular a 200 por kilo. Sí, no, y mira que inclusive... Mira qué pasa. Lo que pasa es que 200 por kilo día se puede para mayores de 7 días. Saca la cuenta. Si es cada 6 horas. Ah, es la dosis por hora, no versión. El dosis total lo que está haciendo en 24 horas. Sí, Ah, o sea, lo mismo, lo tuyo está bien. Sí, porque igual forma Ah, 50. tienes que fraccionarlo igual. Ya. Lo único que está revalorado es que antes de 0 a 7 días nacido es cada 8 y de mayor de 7 días es cada 6 horas normal, pero el resto está todo excelente. Y que obviamente tener en cuenta que si es menor de 2000 gramos, toca modificar aún más la dosis. Y pues lo otro es la gentamicina, que la dosis es de 2.5 cada 12 horas los primeros 7 días. No, pero tú si le colocas 5 cada 24 horas, da lo mismo. Y de 2.5 cada 8 horas, o sea, serían 7.5 diarios después de los 7 días. Entonces nos estábamos quedando de acuerdo con la gentamicina. ¿Vale? Igual de eso va a quedar el acta, pues se va a pasar la carpeta para que todos lo revisen. Esos son los otros medicamentos que podemos dar en recién nacidos. Ahí está el metronidazol. Bueno, entonces vamos rápidamente a explorar. Esta fue la charla previa a lo que es la interpretación de la guía de práctica clínica, porque la guía de práctica clínica es muy vaga, no dice nada interesante. Sin embargo, ya habiendo tratado lo anterior, esto va a ser muy fácil. La primera pregunta es, ¿en hijos de madre con una ruptura prolongada, el uso de antibióticos mejora o no mejora la mortalidad? Pues dice que, en efecto, si nada más tiene ruptura mayor de 18 horas, no modifica la probabilidad de infección o no. ¿Vale? Es importante entonces que veamos si la madre, en los hijos de madres que presentan corionionitis, el inicio del tratamiento antibiótico disminuye el riesgo de infección. Pues obvio que sí disminuye el riesgo de infección. En recién nacidos hijos de madres con fiebre mayor de 38 grados no relacionada con corionitis, el inicio del tratamiento, pues no necesariamente la fiebre materna quiere decir que tenga infección secundaria al canal del parto, por lo cual no tiene nada que ver lo uno con lo otro. En recién nacidos a término, hijos de madres que presentaron ruptura de 12 a 18 horas, ¿hay que iniciar el antibiótico? No hay evidencia de que el inicio de antibióticos en el recién nacido sea puntual ahí, solamente que tenga factores de riesgo. Entonces vamos a explicar eso al final de la diapositiva. En recién nacidos hijos de madres aparentemente sanas, el uso de ampicilina y penicilina durante el trabajo de parto disminuye. Sí, claro. En los diagnósticos intraparto hay evidencia de que dice que pues
Si se hace desde el inicio del trabajo de parto hasta el periodo intraparto, reduce totalmente lo que es la infección por estreptococo de grupo B. La tamización para estreptococo de grupo B con fácil recto vaginal, si el tratamiento antibiótico intraparto disminuye, sí, claro que sí disminuye. En recién nacidos prematuros sanos con factores de riesgo de sepsis neonatal, el uso de probióticos, pues no hay estudios que digan que sí o que no. Entonces, los probióticos son medicamentos que utilizan la flora bacteriana del cuerpo para, pues, potenciarla y que esa misma flora sea quien, pues, controle la infección por estreptococo, pero no hay estudios que certifiquen eso. Recién nacidos prematuros, menores de 37 semanas, sin factores adicionales para infección, ¿se recomienda uso profiláctico de inmunoglobulina? No, eso aquí tampoco lo hay, así que eso no modifica nada. Entonces, recién nacidos con factores de riesgo para sepsis neonatal, ¿cuáles lo tiene hallazgo en el examen físico? O sea, ¿el examen físico sirve o no sirve? Pues tiene baja evidencia, pero dice que 3 signos de los que te demostré anteriormente, tienen una utilidad moderada para la previsión de la sepsis. En sospecha de infección neonatal con un cuadro hemático de las medidas derivadas del mismo como índices leucocitarios tienen alta sensibilización para detección de infección neonatal, pues ahí lo que dicen muestra un cuadro en el cual muestran unos rangos de leucocitosis según la edad del menor y dicen pues que si están dentro de esos rangos el niño está normal, pero eso es mejor utilizar lo que les mostré ahorita, que pues son los índices que les mostré, ahí también nos dialogan, sin embargo no son muy sensibles las apreciaciones que hacen la guía colombiana, sobre todo que está desactualizada. En recién nacido con sospecha de sepsis neonatal temprana, ¿la proteína C reactiva tiene alta sensibilidad? No. Recuerden que este se eleva después de 10 a 12 horas del insulto infeccioso, entonces no va a tener tanta. Lo que sí recomienda la guía es que se haga de manera seriada para ver el aumento de la misma. En sospecha de infección neonatal atendidos en sitios donde está disponible la procalcitonina, tampoco lo mismo, se eleva en las primeras 48 horas del nacimiento, entonces no sirve para nada. En recién nacido con sospecha de infección neonatal, las escalas sumativas, reportes del laboratorio PCR y cuadro hemático tienen buenas características operativas para detectar la infección neonatal. Te pueden hacer una sugestión de lo que tiene el niño, ¿no? O sea, el niño, no, sí, tiene sepsis. Estoy pensando, pero lo que si en realidad confirma es el hemocultivo siempre. Y obviamente la clínica del menor. Entonces, tiene clínica y hemocultivo positivo, no necesitas ni el PCR ni el cuadro hemático. Niños de madres con rotura entre 12 y 18 horas, ¿los resultados del cuadro hemático y la PCR son útiles como parte del proceso? Pues no. Sin embargo, se puede hacer seriado para que haga más control respecto a si el menor tiene o no tiene sepsis. En recién nacidos con sospecha de infección neonatal temprana, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a una probabilidad de meningitis? Ninguna. Solo dice que pues el 20% de los menores, entre el uno y lo otro, llevan del bulto con las meningitis. En recién nacido con sospecha de infección neonatal temprana, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a una probabilidad de neumonía suficientemente alta para que se justifique una radiografía de tórax? Solo si el niño tiene síntomas respiratorios se pueden tomar radiografías de tórax en los menores. Si el niño tiene unos síntomas respiratorios y además de eso tiene una clínica de sepsis, puede ser que el foco sea respiratorio. Recuerden que las patologías más comunes dentro de son la enfermedad de membrana hialina en los prematuros, que son los que tienen, además de la taquimia transitoria del recién nacido, un síndrome de aspiración de meconio puede conllevar a una infección pulmonar, conllevando al final a una sepsis. Entonces, pues ahí sí está indicado la radiografía. La toma rutinaria de un cultivo negativo, por lo que les expliqué, en las primeras 72 horas es muy poco probable de que tengan infección de urinaria en niños recién nacidos. Recién nacidos con criterios para iniciar tratamiento, ¿cuáles son los esquemas antibióticos? Pues lo que les expliqué. La ampicilina y la gentamicina, número 1 recomendado para el tratamiento de sepsis neonatal. En recién nacido con sospecha de infección neonatal con resultado de hemocultivos negativos, ¿cuál es la duración óptima del tratamiento? La guía dice que de 5 a 7 días, sin embargo, pues en los casos que pusimos ahorita va hasta los 10 días, de los 7 a los 10 días, en sepsis solamente y en meningitis de 10 a 14 días. El recién nacido con sospecha de infección neonatal con resultado de hemocultivos positivos, ¿cuál es la duración óptima? De 7 a 10 días. Listo. Bueno, ahora lo puntual es explicar qué van a hacer y cuáles son los niños que hay que ponerle tratamiento profiláctico.
básicamente todos los niños que sean de madre con cultivo positivo y tengan, que sean con cultivos positivos y que tengan clínica, llevan del bulto. Hay que colocarles tratamiento. Si el paciente llega y la mamá tiene factores de riesgo y el menor es prematuro, los factores de riesgo son que el niño sea prematuro, restricción de crecimiento intrauterino, que el menor tenga algún tipo de comorbilidad durante el periodo de gestación. Ese niño, si tiene una ruptura prolongada, hay que colocarle medicamento. Si tiene clínica y ruptura prolongada, hay que colocarle medicamento. Empírico, los únicos que se salvan son los niños que no tienen nada. El niño tiene, eso sí, si el niño es prematuro y no tiene nada, pero tiene una ruptura prolongada de más de 18 horas, hay que colocarle tratamiento. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, doctora Sandoval, doctor Víctor Andrés Vázquez? Tú hablas sobre el hecho, ¿cierto?, de la ruptura prematura de membrana, ¿cierto?, mayor de 18 horas, que hay la recomendación que se colocara cierto tratamiento antibiótico dentro de 18 horas. Pero tú decías de cierto de que la recomendación que íbamos a dar acá, ¿cierto?, era implementar tratamiento antibiótico menor a esas horas. Bueno, qué pena, repíteme la pregunta. O sea, hablamos de ruptura prematura de membrana. O sea, hay ruptura prematura de membrana, entonces vamos de la significativa que es hasta las 12 horas y la prolongada que es hasta las 18. Sí. Entonces, ¿cuándo iniciamos tratamiento? Según esa ruptura, mayor de 18 horas que el niño tenga factores de riesgo o clínica. Okay. ¿Vale? Si el niño tiene factores de riesgo, por ejemplo, el niño es prematuro, es RCIU, bajo peso al nacer, necesita que tenga tratamiento el menor y remisión a mayor nivel de complejidad para descarte de sepsis neonatal. ¿Por qué? Porque el niño tiene que ser hemocultivado, porque tiene factores de riesgo, la ruptura y sus factores. Sí, correcto. O sea, si el niño viene bajo peso y tiene una ruptura mayor de 18 horas, hay que remitirlo. Pero si es un niño sano, oye, a término, buen peso, a término y buen peso, y el niño no tiene ningún tipo de síntoma, vigilancia 24 horas con la madre y egreso. Si el niño no tiene, o sea, el niño, la mamá tuvo cultivo positivo, pero fue tratada intraparto, o sea, le colocaron la ampicilina, 1 gramo cada 8 horas hasta el momento del parto, o penicilina, 2.4 millones hasta la hora del parto, o le colocaron los medicamentos, la eritromicina, cualquier medicamento que sea orientado hacia el tratamiento intraparto, vigilancia 24 horas junto con la madre siempre y cuando no tenga factores de riesgo y egreso. ¿Vale? Sin embargo, si el menor en esas 24 horas, si yo tengo el menor, me recibe el menor enseguida bajo peso, antecedente de RCIU, prematuro, o que el menor de repente no esté comiendo bien, no lacte bien, el menor tiene el factor de riesgo, tiene la clínica, es mejor remitirlo. Siempre, sobre todo porque casi siempre lo que nos lleva es eso, la materna que no sabe cuándo se le rompieron las membranas y nos llega a nosotros, no, yo tengo 2 días con el líquido afuera y llega en uno, remítanlo, ¿para qué se van a quedar con eso? Monten el antibiótico, ampiritro, que es la recomendación, y remitirla bajo concepto de posible sepsis neonatal. Bueno, ¿preguntas? No se vayan a desconectar o no se vayan a ir muy lejos porque ya les voy a mandar el test para que una vez lo realicen y lo dejen realizado el día de hoy, porque hoy voy a pasar el consolidado de notas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, doctor Víctor Andrés Vázquez, Alejandra Sandoval? Oye, Negativo. Todo bien. ¿Hay alguna diferencia entre infección intraamniótica o coriacnionitis? Bueno, eso va entre lo que tiene que ver, entre qué es lo que se está infectando. Si usted tiene una infección intraamniótica, no solo puede ser por bacterias del canal vaginal. Una infección intraamniótica es por cualquier patógeno. Puede ser un virus, puede ser cualquier patógeno que atraviese la barrera hematoplacentaria y entre al líquido amniótico, puede causar una
infección del líquido amniótico, pero ya la coriamnionitis es un complejo en el cual se inflama toda la parte del adhesivo y el corión de la embarazada, causando que se inflame tanto el líquido amniótico como la membrana. Una infección del líquido amniótico puede estar cruzando sin tener la inflamación del corión absolutamente. Entonces, tú puedes tener una embarazada sin estar botando líquido que tiene líquido súper infectado o cualquier cosa. Llámese virus, llámese bacterias, cualquier cosa. Pero, obviamente, una cosa terminará llevando a la otra. Si usted tiene la infección en la parte vaginal y está inflamando las membranas, eso al final va a terminar inflamando el líquido amniótico, causando al final todo el complejo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya les voy a pasar el link. Las diarreas las subiste con... Yo se las paso en el grupo. Sí, sí. Sí.